La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza tanto física como psicológica. Existen varios tipos de violencia que generalmente se practican sobre las personas más vulnerables. La violencia familiar es aquella que se da por algunos de los integrantes del grupo familiar sobre otro, ocasionando una lesión no accidental en el aspecto físico y psíquico. La violencia laboral es toda aquella ejercida sobre el contexto laboral que manifiesta abuso de poder por parte del empleador, del personal de mayor jerarquía o de un tercero vinculado con el trabajador. La violencia en comunidad es aquella que se origina dentro de la misma comunidad y que se encuentra relacionada con los pocos o escasos valores inculcados y el mal concepto de conducta insana. Violencia institucional son todas aquellas acciones u omisiones en donde servidores públicos de cualquier orden de gobierno practican actos discriminatorios con la finalidad de limitar, obstaculizar o impedir el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La violencia femenina es una de las formas de violencia más extremas realizada en contra de las mujeres, atentando en contra de sus derechos humanos, en especial el derecho a la vida. La violencia física es cualquier acción que ocasione un daño no accidental utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que puede causar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Se llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención de contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal en contra de otra u otras personas. Violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones efectuadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Cera y hoy vamos a entrevistar a un ciudadano. ¿Cómo es su nombre? Ricardo González. ¿Cuántos años tiene? 18. Ok, le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Tiene usted conocimiento acerca del conflicto armado en Colombia estos últimos años? Sí. ¿Cómo piensa usted que se originó el conflicto armado en Colombia? Se originó por la toma de territorio por parte de los paramilitares y la división de poder existente en el territorio político. Ok. ¿Se encuentra usted informado del proceso de paz? Sí. ¿Qué nos podría decir acerca de eso? Pues el proceso de paz es un proceso que se lleva a cabo desde hace muchos años, de una, por decirlo así, una combinación existente entre paramilitares y el gobierno, que fue firmado el año pasado, donde se llevó a cabo ciertos puntos para mejorar las relaciones existentes y que deje de existir tanto terrorismo, por decirlo así, en nuestro país. Ok, muchas gracias. ¿Tiene usted conocimiento acerca del conflicto armado en Colombia en los últimos años? Claro, yo pienso que todos los colombianos estamos enterados de ese proceso. ¿Cómo piensa usted que se originó el conflicto armado en Colombia? Bueno, por el descontento de cierta clase de ciudadanos que vieron de que no había igualdad de clases y la cuestión política también aceleró ese proceso. Es decir, los resentimientos afloraron y entonces se manifestaron en grupos armados. ¿Piensa usted que uno de los mayores causantes de las disputas en el territorio colombiano son las diferencias políticas? Diferencias políticas no, más bien intereses políticos, ya que los grupos de izquierda aprovechan la situación y entonces le echan más leña al fuego, aprovechando esa circunstancia para manifestar su descontento, ya sea social, económico, político. ¿Se encuentra usted informado de lo que sucedió en el proceso de paz? Sí, el proceso sí, claro. ¿Y considera usted que lo pactado anterior en La Habana fue una pérdida para Colombia? Sí, una pérdida para Colombia porque prácticamente no participó
como agente activo del pueblo, sino que eso más que todo fue una cuestión política del gobierno actual para firmar ese proceso amangualado que de paz no tiene nada. Aquí no ha habido guerra no hay, porque guerra es cuando se enfrentan dos ejércitos, pero acá prácticamente es un grupo político que aprovechó las debilidades del gobierno actual para tener ciertas prevenciones. Claro. Gracias, señor Martínez. Bueno, pues, ok, muchachos. Bueno, aquí estamos con el señor Fabio y le vamos a preguntar las 5 preguntas sobre el conflicto armado en Colombia. ¿Tiene usted conocimiento acerca del conflicto armado en Colombia en los últimos años? Sí, claro que sí. ¿Cómo piensa usted que se originó el conflicto armado en Colombia? Bueno, básicamente es un conflicto que se ha originado por diferencias e ideologías políticas. ¿Piensa usted que uno de los mayores causantes de las disputas en el territorio colombiano son las diferencias políticas y por qué? Principalmente ideologías políticas y porque, como te decía ahorita, todos tenemos una definición diferente de lo que es el concepto de libertad. Tu concepto o definición de libertad puede ser completamente diferente al mío y así entre muchas otras personas. ¿Se encuentra usted informado de lo que sucedió en el proceso de paz? Básicamente, algo parcial sí, puede ser que estoy algo informado. ¿Considera usted que lo anterior pactado en La Habana fue una pérdida para Colombia? De cierta manera sí, porque bueno, en algunos puntos, de manera general, nos benefician en el sentido de que listo, se acaba la guerra, ya no hay más muertes, ya no hay más disputas, pero de cierta manera se está sacrificando mucho y hay muchas cosas que podrían decirse que estamos perdiendo generalmente en todo Colombia, porque es una insatisfacción personal, podría decirlo, que no creo ser el único en todo el país que se sienta de esta manera, en el sentido de que en vez de brindarles digamos, de alguna manera ser castigados o responder de cierta manera ante todo Colombia por muchos de los crímenes y atrocidades que cometieron todos los grupos subversivos, en especial la FARC, ¿ya? En vez de eso le están dando participación política. Incluso en muchas noticias se ha salido que gran parte de los que son subversivos, eran subversivos, ahora van a contar con apoyo para cursos de escoltas. Puede decirse que pasaron de tomar un arma de manera ilegal, ahora van a contar con un salvoconducto para portar un arma, ¿ya? Pero no se sabe si mentalmente puedan tener la capacidad para portarlo. ¿Cuántas personas no desearían tener un voto o voz de alguna manera para ser escuchados a nivel social o en la política también? Y a estas personas de buenas a primeras, pues decir de cierta manera, ya les están dando curules en el Senado, vía libre para legislar en el Congreso. Es una insatisfacción que podría haber. No creo, como digo, no creo ser el único en todo el país que se sienta de esa manera tampoco. Muchísimas gracias por su tiempo. Hoy le venimos a hacer ciertas preguntas sobre el conflicto armado en Colombia. ¿Cómo es su nombre? Pedro Barros. ¿A qué se dedica? Yo soy arquitecto. Ok. La primera pregunta, ¿tiene usted conocimiento acerca del conflicto armado en Colombia en estos últimos años? Claro, sí tengo conocimiento. Prácticamente 60 años y no se ha conseguido nada. Hasta ahorita que se firmó el pacto de paz, vamos a ver qué pasa. Okay. Segunda pregunta, ¿piensa usted que uno de los mayores causantes de las disputas en el territorio colombiano son las diferencias políticas? ¿Por qué? Son las diferencias políticas y las diferencias sociales. Porque cada partido político busca sus intereses, pelear sus intereses y no por el interés común del pueblo, ya, sino los intereses de cada ellos, su riqueza.
para ellos mismos. Favorecidos, o sea, los pobres cada día más pobres, los ricos cada día más ricos, y los políticos también haciéndose cada día más ricos, y el pobre llevando el bulto, pagando impuestos, pagándole los paseos, pagándole para que vayan a dormir en el Congreso, porque no definen nada, porque tú ves en la televisión a los congresistas durmiendo y no hacen nada por el país. Tercera pregunta, ¿cómo piensa usted que se originó el conflicto en Colombia? El conflicto se originó por una lucha de las clases sociales hace muchísimos años, la inconformidad del pueblo hacia los dirigentes políticos, que siempre han dirigido para ellos la misma familia, los mismos intereses para los ricos, y el pobre a los del pueblo que marginado. Entonces surgieron personas inconformes que trataron de cambiar el país, y ahí es donde nace el conflicto armado. Nosotros somos del Colegio Sagrado Corazón, señor César Augusto. Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre la violencia en Colombia y le voy a hacer una serie de preguntas con respecto al tema. Primero, ¿tiene usted conocimiento acerca del conflicto armado en Colombia? Claro que sí. ¿Cómo piensa usted que se originó el conflicto armado en Colombia? Bueno, eso viene desde la época de la violencia entre conservadores y liberales, y se fue extendiendo la violencia en este país, aunque la violencia en este país ha sido siempre, desde la época de la colonia. ¿Piensa usted que uno de los mayores causantes de estas disputas en el territorio colombiano son las diferencias políticas o los ideales? No tanto los ideales, porque los ideales se acabaron hace rato. La cuestión de la violencia en este país es las diferencias sociales y la falta de justicia a nivel de las clases que están de escasos recursos, y hay unos cuantos poderosos que manejan el país y lo han seguido manejando el país y lo siguen manejando y viven del gobierno. ¿Se encuentra usted informado acerca de lo que sucedió en los procesos de paz? Más o menos. En parte no estoy de acuerdo con todos los beneficios que lleva la guerrilla, pero si con esto conlleva que hay una verdadera paz en este país, bueno, que lo haya. Con respecto a lo que usted me dice, ¿piensa usted que lo pactado en La Habana el año pasado fue una pérdida para Colombia? En cierta parte sí, en cierta parte no. Lo que yo te decía anteriormente, que muchos beneficios la guerrilla y borrón y cuenta nueva, como si nunca hubieran hecho nada, y ahora están como uno de los partidos políticos más poderosos en cuestión de dinero, porque la guerrilla tiene demasiado dinero. Alejándonos del tema del conflicto armado, ¿qué otros tipos de violencia considera usted que están presentes en Colombia? Bueno, el narcotráfico es otro poco de violencia que todavía no ha sido radicado en este país totalmente. Pero como más tipo de violencia urbana, ¿cómo cree el gobierno puede mejorar? Habiendo más seguridad y habiendo más empleo, porque la gente no recurra pues a robar ni a asaltar. Bueno, muchas gracias. Bueno, mijito, ok. Como pudimos darnos cuenta en la anterior entrevista, el tipo de violencia más conocido en Colombia es aquel relacionado con la violencia armada que se ha estado presentando a lo largo de los 60 años que ha durado este conflicto, con grupos paramilitares como las FARC, ELN, M-19, entre otros. Además, existen muchos tipos de violencia diferentes a la armada, como pueden ser la violencia de género, la violencia hacia los animales, la infantil, las violaciones. Todo ese tipo de violencias también afectan psicológica y físicamente a muchos jóvenes y a la sociedad en general, que deben ser tratados con gran importancia para llegar a alcanzar a tener una sociedad en paz, ya que la paz no simplemente es acabar la guerra. Existen muchos tipos de conflictos que hay que acabar para realmente alcanzar esa paz tan anhelada.